ha habido una mejora en esto. Pero eso versus las desventajas competitivas, los rankings son impresionantes. Y solo para mencionar tres: costos empresariales asociados al crimen y la violencia. 144. Costos por el crimen organizado. Estamos 143. 143. Estamos en el lugar, de nuevo, o sea, el crimen organizado le hace los narcotraficantes. Confianza en la Policía Nacional Civil, 137. Ahí es cuando vemos... Ahí estamos de último. O sea, aquí en Guatemala casi nadie confía en la Policía Eso es lo que está Nacional diciendo. Civil, calidad de educación y ciencia, 137. Calidad de educación primaria, 136. Y ahí sigue la lista. Me encanta el eufemismo para hablar de corrupción. Desvío de fondos públicos. El desvío de fondos públicos está en el 132. O sea, la corrupción. Es correcto. 132, el puesto 132 de 144. Si quisiéramos dividirlo en cuáles son los tres factores que están, digamos, de alguna manera reteniendo a Guatemala por debajo de su potencial competitivo, es la inseguridad, la corrupción y un sistema educativo deficiente. Y eso es lo que básicamente es en lo que nosotros hacemos la recomendación de empezar a fortalecer el sistema de seguridad y también de justicia, y obviamente después de escuchar la entrevista, el sistema de investigación y realmente de cómo... ¿Qué es la cadena de justicia? Exacto, cómo presentar de mejor forma. Confianza del público, confianza en nosotros, en los políticos, también estamos bastante atrás. No confiamos en los políticos, es puesto 122. Exactamente, y eso es parte, digamos, también de las acciones que hay que hacer por realmente hacer una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Miremos al que está en número 1, que es Suiza y Singapur. ¿Cuáles son los números de ellos en esas mismas tres áreas? Bueno, pues digamos que los costos empresariales para países como Suiza, como Singapur, pues realmente son mínimos. Entonces los números están entre los primeros 10 del ranking. Y ahí es fundamental esas diferencias que en el caso de Guatemala le afectan estructuralmente, porque vemos que los tres países del Triángulo Norte en Centroamérica son los últimos en cuanto a los costos asociados al crimen y a la violencia. Y en el orden va Guatemala en 144, El Salvador en 143 y Honduras en 142. Entonces, obviamente, esos son los países que más están afectados por el tema del narcotráfico, y vemos también Jamaica en ese sentido, y pues vemos todo lo que ha pasado con varios narcotraficantes en Jamaica. Fernando decía al inicio que la lucha al final contra el narcotráfico en realidad está saliendo mucho más caro. Totalmente. Tanto en vidas, pero también en los costos de competición. Nos resta un enorme empuje y potencial que podríamos tener en competitividad. Totalmente. De hecho, hay un estudio del Programa de Naciones Unidas que representa, digamos, alrededor del 7.7% del Producto Interno Bruto, que en quetzales son casi 25 millardos, que eso es lo que realmente se está perdiendo y es lo que las empresas están teniendo que invertir en seguridad, y que lógicamente, pues, ahí también hay costos asociados a seguros, asociados a lo que el Estado también va perdiendo por esa tasa impositiva. Y vemos que a medida que se van reduciendo, digamos, esa tasa de homicidios, a medida que se puede reducir en un 10% la tasa de homicidios en un país, se puede crecer 1% el Producto Interno Bruto. Y eso pues ayudaría también a tener pues mayor capacidad de inversión social. Precisamente para nuestros apreciables televidentes, en pantalla tenemos la tabla donde se describen las ventajas competitivas y las desventajas competitivas. Y solo para ponerlos en contexto, antes de que comenzáramos la entrevista con Juan Carlos, estábamos comentando que es obvio que si Guatemala tiene varios años, porque así fue como presentamos el programa, tiene varios años, no es el primero en ocupar el último lugar en el tema de los costos empresariales asociados al crimen y la violencia y costos por el crimen organizado. Es obvio que la guerra perdida del gobierno gringo contra las sustancias que ellos han prohibido, léase, la guerra contra las drogas, como le llaman, está teniendo costos altísimos para nosotros. Si tan solo de lo que dijo Otto Pérez lo hiciera realidad, y que en Guatemala nos saliéramos de esa guerra a los gringos y dejáramos de ser el espacio donde se está peleando y donde se están de donde están los muertos, que es no solo en Guatemala, sino mencionaste
el Triángulo Norte. Sí, Eso sería un cambio tremendo. Pero bueno, hay otra cosa que me preocupa, porque definitivamente el paquetazo fiscal y todos los cambios que hubo a principios de años que todavía no están reflejados en esta encuesta nos van a afectar el año entrante. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás, y a diferencia del cangrejo que sí sabe a dónde va aunque camine para atrás, nosotros simplemente vamos para atrás. Pero quiero resaltar algo que me parece muy importante, Juan Carlos, porque esto nos está indicando el camino correcto que debemos de llevar, que es muy contrario a la mayoría de políticas que está implementando el nuevo gobierno, y tiene que ver con cuál es nuestra principal ventaja competitiva. Nuestra principal ventaja competitiva son las comunicaciones, el número de teléfonos celulares que hay en Guatemala. Ustedes saben que en Guatemala seremos 14 o 15 millones, o tal vez 13 millones de habitantes, todavía nadie lo sabe a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que hay más de 20 millones de teléfonos en el país, y esto es gracias a que es un mercado competitivo, que hay competencia, que no a pesar de que hubiera querido uno de los dueños de una de las telefónicas que se le diera una especie de monopolio por un año, no se le dio, sino que la ley que incentivaba la inversión, la competencia, nos ha traído toda esta ventaja. Ojalá si fuera en las otras áreas, incluyendo la infraestructura, porque estoy viendo que obviamente también tenemos problemas de infraestructura serios en el país. Si se dieran soluciones de mercado, también otro podría ser el resultado en unos años en lo que respecta no solo al índice de competitividad global, sino un resultado real en la calidad de vida de los habitantes de Guatemala, Juan Carlos. Totalmente, y ahí pues hay que resaltar el tema de los celulares, también el tema de la competencia bancaria, que hace que el sistema financiero pues también sea otra de las ventajas competitivas que tiene el país en cuanto a los precios razonables de los servicios financieros. Y pues por otro lado, esta cooperación de las relaciones patrono-colaborador, el espacio, digamos, que se lanzó hoy del Consejo Económico Social, también es un espacio importante en el camino correcto, es decir, en poder tener un foro, en donde prefiero que se sienten a discutir y a dialogar en un foro y no que salgan en la calle. Exacto, es que es la única forma de llevar a la mesa a las personas. Puede ser que las personas que estén ahí de los sindicatos podemos hablar de esos temas, pero realmente lo importante es tener un espacio en el cual se puedan hablar los temas abiertos. Juan Carlos, una pregunta. Bueno, perdón, Estuardo, pero ya terminó ya nos mandaron a Son una relación entre Perú y Guatemala que hace el estudio, que creo que es importante. Crece Perú enormemente y nosotros empezamos a bajar enormemente también. Bueno, realmente muchos de los factores que Perú empezó a trabajar en fortalecer las instituciones, y esto pues se empezó desde el gobierno obviamente al final de Fujimori, y luego Alejandro Toledo, que empezó pues realmente a fortalecer, digamos, todos los procesos institucionales, y dicho sea de paso, pues lo vamos a tener aquí en el Encuentro Nacional de Empresarios para poder pues conocer un poco lo que Perú ha venido trabajando para realmente aumentar esa competitividad. Perú pues estaba hace 6 años con un nivel de competitividad similar al de Guatemala, y ahora pues está dentro de los países de Latinoamérica que más ha avanzado en los últimos 6 años después de Brasil. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros a las 8:45 por Canal Antigua.